Bueno, ya estamos de regreso junto a ustedes como un líder, un hombre de acuerdos y de paz. Han catalogado desde diversos sectores políticos la figura del expresidente Patricio Aylwin. Queremos seguir conversando sobre su sello, su legado. Para eso aquí en CNN Chile estamos con quien fuera el subsecretario, lo decíamos, del Interior en su periodo de gobierno durante los 4 años. Don Belisario Velasco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde, por invitarme. Bueno, estábamos conversando sobre el legado de Patricio Aylwin, la figura de Patricio Aylwin, pero yo quiero ir más atrás, porque mucho se ha hablado también del rol que tuvo Patricio Aylwin en la Unidad Popular como férreo opositor a la Unidad Popular. Usted también era opositor. Llega el golpe. A los 3 días usted hace una carta con otras 12 personas, la Carta de los 13, forma el Grupo de los 13, donde rechaza este golpe militar, y son los únicos 13 demócratas cristianos que hacen este gesto, y hay una división con los que sí siguieron apoyando, como fue Patricio Aylwin. ¿Cómo fue ese momento en la historia del país? Porque Patricio Aylwin después puede decir que se equivocó, no, pero sí apoyó la intervención militar, la dictadura. Más que la dictadura, el golpe. A ver, yo corregiría un poco el verbo apoyó. Estábamos en un país sobreideologizado. Había problemas que el país conocía desde Arica a Magallanes. Había desabastecimiento, y yo creo que desde el día que el Congreso Nacional eligió a Allende, que había sido la primera mayoría, tanto los sectores de derecha, que vieron que iba a empezar, y realmente empezó, expropiaciones de empresas o intervenciones de empresas, y a los americanos se les aplicaba un royalty en el cobre y en la minería, decidieron que este señor Allende y esta Unidad Popular no era conveniente para Chile ni para los intereses de la derecha chilena y de Estados Unidos. Y tanto es así que en documentos desclasificados hace 2 o 3 años en Estados Unidos sale que en el gobierno de Nixon, el ministro de Estado Kissinger intervino en la política chilena. Existía OLAS en aquel tiempo, la Organización Latinoamericana al Socialismo. Estaba en Cuba recién Fidel Castro, pocos años, y no quería nuestra Cuba en América. Entonces, ¿y ustedes como intervinieron en Chile? Tampoco querían? Tampoco queríamos un gobierno marxista, no queríamos. No queríamos una dictadura marxista, un gobierno en que estuviera Salvador Allende, sí, porque había sido electo legítimamente por el pueblo. Por eso condenamos categóricamente el golpe militar. ¿Y por qué se produce esa división en la democracia cristiana y ustedes aparecen muy rápido, a los 2 días, firmando esta carta, que son 13 dirigentes políticos de la democracia cristiana, y se produce este quiebre? Bueno, la verdad que había discusiones desde hacía bastante tiempo en la democracia cristiana y en el país. Sí, todos los días eran discusiones ideológicas enormes. Y en el mes de mayo de ese año hubo una Junta Nacional de la Democracia Cristiana que ganó Patricio Aylwin 55 versus 45 que sacamos Bernardo Leyton, Renan Fontealba y yo, que era el secretario nacional. Perdimos y nos ganaron legítimamente. Y de ahí pasó a comandar el partido Patricio Aylwin. Y bueno, había diferencias, había sensibilidades bastante ostensibles en ese momento. Patricio no apoyó el golpe militar. Una vez producido, contemporizó en cierta forma, pero después él tuvo la grandeza que tienen pocos hombres. En su libro, El reencuentro de los demócratas, reconocer que la declaración nuestra era la más correcta, era la que más se ajustaba a lo que iba a suceder en Chile, mirado ya con la perspectiva de los años pasados. Pero en ese momento, y usted lo describe en otras entrevistas, fue tal vez uno de los momentos más difíciles y una de las reuniones más duras que tuvieron al interior de la democracia cristiana. Sí, hubo reuniones duras después del golpe, pero en definitiva resolvimos una cosa que era muy importante.
No obstante que teníamos apreciaciones diferentes, dijimos, lo que hay que hacer aquí, nosotros lo hemos dicho, esta va a ser una dictadura larga. El sector de Patricio pensaba que iba a ser don Patricio, iba a ser una dictadura más corta, pero en definitiva concordamos en que la democracia cristiana tenía que ser el centro para juntar a los partidos de izquierda y sectores de derecha que no querían dictadura y queríamos volver a la democracia en forma tranquila, política, no como alegaba Miguel Enrique, que estuvo en varias oportunidades con él antes de que lo mataran, decía por las armas. Por las armas le decíamos nosotros no vamos a llegar a ninguna parte, va a haber más sangre en el país y va a durar más la dictadura. Bueno, afortunadamente se resolvió por la vía política y estamos en el Chile de hoy y podemos estar conversando el tema nosotros. Exactamente, y usted fue el subsecretario del Interior del gobierno de Patricio Aylwin durante todos los años, durante los 4 años. ¿Cómo fue trabajar en ese gabinete? Bueno, fue muy agradable, muy fácil, mucho trabajo. La verdad que yo no pensaba ser subsecretario del Interior. No hay ningún instituto, ninguna universidad, colegio que enseñe cómo ser subsecretario del Interior. Por eso cuando me llamó don Patricio para pedirme que aceptara el cargo de subsecretario, yo le dije, presidente, yo no soy abogado, no sé mucho de manejo. Mira, me dijo, del manejo lo vamos a aprender juntos porque yo tampoco he sido nunca presidente. Tengo confianza en tu formación política, es sólida. Tenemos confianzas personales que las concretamos mucho más durante la campaña porque trabajábamos casi a diario. Así que yo quiero que tú seas porque tengo confianza en ti. Y bueno, y empezamos a trabajar. Eran días difíciles, acuérdense que estaba el Frente Patriótico, el Lautaro, el MIR, bueno, los descolgados de la CNI, claro, y de la DINA. Bueno, y hablábamos de los momentos difíciles que le tocó al gobierno del presidente Aylwin, pero también aquí hace unos momentos estuvo el diputado Marcelo Chilling, quien estuvo participando en la oficina dependida del Ministerio del Interior. Así es. ¿Cuán difícil fue trabajar y tener este organismo? Era absolutamente necesario. Yo había trabajado 17 años, los 17 años de la dictadura, en una coordinadora que le llamábamos Límite, que era para asilar gente en las embajadas, sacarlas del país o cambiarlas de lugar cuando sabíamos que las estaban buscando. Entonces, tenía algunas relaciones con gente tanto del Frente como de los otros movimientos, excepto de la DINA y la CNI, les tenía miedo, ¿no? Entonces, había poca conversa ahí. Pero tratar de, como me encargó el presidente Aylwin, tú tienes que trabajar para desarticular estos movimientos, no para liquidarlos. Y ese fue el verbo que se usó, era democracia. Y Marcelo Chilling y la gente que trabajó con él, el país le debe mucho, porque se hacen mitos de cosas que sucedieron, no fue tal. Nos demoramos algunos años, 2, 3 más de lo que queríamos, pero el país se pacificó. Habían muerto más de 30 carabineros y más de 30 oficiales de investigaciones, en tiroteos, asaltos de banco 2, 3 veces a la semana. ¿Cuántos informantes tuvo la oficina? No lo sé porque trabajamos bastante compartimentados. El subsecretario, que era el viceministro y el que reemplazaba al ministro, dirigía las operaciones en general. Pero ¿cuántos informantes tuvo la oficina? No podría decirlo. Yo también tuve informantes, porque estábamos trabajando no en un movimiento familiar cristiano, sino que nuestra obligación era la seguridad de todos, que los periodistas llegaran a su trabajo, de que la señora Luisa abriera su almacén, de que la señora... En fin, la seguridad de la gente. ¿Y se trabajó en el límite de la legalidad? En el límite no, a lo mejor alguien estima que fue el límite. Trabajamos desarticulando los movimientos, que era el encargo que teníamos expreso del presidente Aylwin, y que dijo jamás liquidar. Esa palabra en democracia no se usa.
desarticulen. Y eso fue lo que hicimos. Nos demoramos más, pero se hizo y el país hoy día está en paz. Muy bien. Belisario Velasco, muchísimas gracias. Usted nos traía este libro a quien le quiero... ¿Te lo traía? Sí, me lo traía, que es Radio Balmaceda del 73 al 76, que usted dirigió, que fue la única radio opositora durante los primeros años de la dictadura. Está escrito por Ignacio González Camus y ese ¿sale hace 3 días o salió? Salió hace 3 días. Y es parte, claro, de la historia política que hoy también estamos recordando. Así que muchísimas gracias por el libro y gracias por estar aquí en CNN Chile compartiendo estos recuerdos también con nosotros. Gracias, Matilde, por invitarme.